Hola, en este video vamos a ver el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras dice que en un triángulo rectángulo establece que la suma de los cuadrados de la medida de los catetos es igual al cuadrado de la medida de la hipotenusa. ¿Qué quiere decir esto? Tengo un triángulo rectángulo acá. ¿Cómo sé que es un triángulo rectángulo? Porque tiene un ángulo recto. Se llaman catetos a los lados que se intersecan en este ángulo recto, ¿ya? Entonces el lado B y el lado A se llaman catetos. Y el lado que queda opuesto a este ángulo recto es la hipotenusa. Este lado largo, que en este caso está llamado con la letra C, sería la hipotenusa. Y por lo tanto, esta formulita quedaría del teorema de Pitágoras. La suma de los cuadrados de la medida de los catetos, o sea, a cuadrado, que es el primer cateto, más b cuadrado, esa es la suma de los cuadrados de los catetos, es igual a el cuadrado de la hipotenusa, o sea, c al cuadrado o c elevado a 2. Me queda cateto al cuadrado más cateto al cuadrado igual hipotenusa al cuadrado. En el triángulo ABC, A y B representan la medida de los catetos, como dije antes, y C la medida de la hipotenusa. Entonces, vamos a tener que aplicar esta fórmula cuando me hable del teorema de Pitágoras o cuando queramos conocer alguno de los lados de un triángulo rectángulo. Usamos este teorema. Cateto al cuadrado más cateto al cuadrado igual hipotenusa al cuadrado. Y aquí vamos a ver una demostración de este teorema. Aquí tengo en azul o celeste un triángulo rectángulo en donde este es cateto y este de acá abajo también es cateto, ¿verdad? ¿Y qué hice? Construí un cuadrado, que es lo mismo que decir este lado elevado al cuadrado, este lado elevado a 2, que geométricamente me quedaría así. Este cuadrado acá con la medida del cateto y este otro cuadrado acá abajo con la medida del cateto, ¿ya? Eso sería entonces cateto al cuadrado, todo esto, más cateto al cuadrado, todo eso. Debe ser igual a la hipotenusa al cuadrado. Esta es la hipotenusa y la hipotenusa al cuadrado geométricamente se ve así, que sería hipotenusa, o sea, esto elevado a 2. Y ahí tenemos entonces este dibujo. La suma de estos dos catetos al cuadrado, de los dos cuadrados del cateto, tiene que darme el cuadrado de la hipotenusa. Aquí tengo el cuadrado de la hipotenusa y observen lo siguiente. Vamos a correr esto para poder encajar cada uno de los trocitos que hay al interior de este cuadrado grande, que es el de la hipotenusa. Se fijan, vamos tomando cada una de estas piezas y las vamos encajando acá. ¿Se dan cuenta cómo calza justo cada una de las piezas que correspondían al cuadrado de la hipotenusa? Calza en estos dos cuadrados que serían el cuadrado de los catetos juntos, ¿ya? Ahí lo pueden ver geométricamente entonces el teorema de Pitágoras. Recuerden esta fórmula, cateto al cuadrado más cateto al cuadrado igual hipotenusa al cuadrado. El área de este cuadrado más el área de este cuadrado es igual al área de ese cuadrado que se forma con la hipotenusa. Si en un trío de números naturales se cumple con el teorema de Pitágoras, estos números son llamados trío pitagórico. Aquí tenemos el triángulo rectángulo y el teorema de Pitágoras, ¿ya? Tenemos acá diferentes medidas para los lados A, B y C. O sea, se pueden hacer distintos triángulos, más grandes o más chicos según la medida que me da esta tabla. Si estas medidas cumplen con el teorema de Pitágoras, entonces digo que esto sería un trío pitagórico. Y vamos a tomar el primer trío, que sería el lado A, el primer cateto mide 3, el segundo cateto B mide 4 y la hipotenusa mide 5.
Voy a reemplazarlo en el teorema de Pitágoras y me queda así. Cateto al cuadrado más cateto al cuadrado igual hipotenusa al cuadrado. Voy a comprobar si se cumple esta igualdad, si se cumple este teorema. Voy a sacar entonces el valor de cada potencia. 3 al cuadrado o 3 elevado a 2 es lo mismo que decir 3 por 3, 9. 4 elevado a 2 sería 4 por 4, 16. Y en el otro lado de la igualdad tengo 5 al cuadrado, que sería 5 por 5, 25. Me quedo así entonces con los valores de potencia, resuelvo a este lado de la igualdad, 9 más 16, 25 y acá bajo el 25. Efectivamente se cumple la igualdad. Este lado de la igualdad es equivalente al otro lado de la igualdad. Entonces 25 es igual a 25. Se cumplió el teorema de Pitágoras, que era reemplazar esto con los valores que me dieron aquí. Por lo tanto digo que tengo un trío pitagórico 3, 4 y 5. Siempre que yo vea esas medidas en un triángulo, sé que se cumple el teorema de Pitágoras y que es un trío pitagórico. Ustedes pueden comprobar haciendo el mismo método, sería valorizando el teorema de Pitágoras con estas medidas y pueden comprobar, si desean, pueden usar la calculadora, también no tengo problema, para ver si efectivamente es un trío pitagórico o no, se cumple o no con el teorema de Pitágoras. Además tenemos que el recíproco del teorema de Pitágoras establece que si se tienen tres segmentos de medidas A, B y C que cumplen con la igualdad, si se fijan en la fórmula del teorema de Pitágoras, que cumplen con esa igualdad, o sea que el cuadrado de estas dos medidas sumen el cuadrado de esta tercera medida. Si se cumple eso, entonces el triángulo formado por estos segmentos es un triángulo rectángulo. Podemos observar acá, teníamos tres medidas. Imaginemos que me dan tres líneas rectas, tres segmentos. Me dicen que el primer segmento mide 3 centímetros, el segundo mide 4 centímetros y el tercero mide 5 centímetros. Y quiero saber si puedo formar un triángulo rectángulo con estas tres medidas, 3, 4 y 5. ¿Cómo puedo saber si se puede formar un triángulo rectángulo? Reemplazo estas medidas en el teorema de Pitágoras y compruebo si se cumple esta igualdad, ¿ya? Si se cumple la igualdad, o sea, se cumple el teorema de Pitágoras, entonces puedo decir que con estas tres medidas puedo formar un triángulo rectángulo. El teorema de Pitágoras se puede aplicar para calcular las medidas en figuras o cuerpos geométricos y así poder determinar el área y el perímetro. Tengo este triángulo, esta es una figura en 2 dimensiones, y observo que este triángulo llamado PQR es un triángulo isósceles. Si se fijan, hay dos lados con la misma medida. ¿Sí? El lado RP y el lado QR tienen la misma medida. El problema es que si me pide el área, yo necesito lo siguiente. Esta es la fórmula del área del triángulo, base por altura dividido en 2. Y en esta representación yo no tengo el dato de la altura. Solamente tengo los lados del triángulo. No sé cuánto mide la altura. La altura se representaba con la H, no lo olviden. Entonces, ¿cómo puedo saber yo esta medida? La altura. Observo que en este triángulo isósceles tengo la altura y me queda justo al medio de este segmento. Entonces me queda este 3 dividido justo en la mitad. ¿Ya? Y me queda aquí hacia este lado un triángulo rectángulo y hacia este otro lado también me queda un triángulo rectángulo. Y que queda uno de los lados con la medida de la altura. Entonces, como necesito la altura, eso es lo que voy a buscar. Y para eso voy a utilizar el teorema de Pitágoras. Vamos a aplicar este teorema para calcular la altura del triángulo. ¿Cómo uso el teorema para eso? El teorema dice cateto al cuadrado más cateto al cuadrado igual hipotenusa al cuadrado. Voy a tomar este triángulo pequeñito que me quedó acá porque tiene uno de sus catetos con la medida de la altura. Uno de sus catetos mide h, que es la altura. El otro de sus catetos mide la mitad
de todo este segmento, que sería la mitad de 3, 1,5. Y la hipotenusa en este triángulo chiquitito sería 7,5. Por lo tanto, al aplicar el teorema de Pitágoras me queda expresado así. El cateto al cuadrado, que se llamaba h en este caso, más el otro cateto al cuadrado, que era la mitad de 3, igual hipotenusa al cuadrado, que es toda esa línea, todo ese lado del triángulo. Cateto cuadrado más cateto cuadrado igual hipotenusa cuadrado. ¿Qué hago ahora? Saco el valor de la potencia. Recuerden que si estoy elevando al cuadrado, quiere decir que multiplico este número por sí mismo. 1,5 por 1,5. Y aquí 7,5 por 7,5. Como este es un término algebraico, no puedo llegar y aplicar la potencia, así que lo dejo tal cual. Me queda así, ya no tengo potencia en esos valores, saqué el valor de la potencia. Listo, ¿qué hago ahora? Me doy cuenta que tengo una incógnita, que es la h, un valor algebraico, y tengo una igualdad. Resulta que tengo una ecuación. Para eso era importante que aprendieran a resolver ecuaciones, porque al aplicar el teorema de Pitágoras, lo más probable es que necesiten resolver una ecuación. Para resolver la ecuación quiero dejar la incógnita solita, en este caso la h. ¿Cómo la dejo solita? Quitando esto que se suma. ¿Sí? Como este 2,25 está sumando, la operación inversa sería restar. Por lo tanto pasa restando al otro lado de la igualdad. O, como algunos resuelven, se restan ambos lados de la igualdad, 2,25. ¿Nos queda así? Resuelvo esa sustracción, esa resta, y me da 54. Entonces me queda que h cuadrado es igual a 54. Pero yo no quiero el valor de h cuadrado, porque para la fórmula que yo quiero utilizar, que es calcular el área, no me pide el h elevado a 2. Me pide el valor de h solamente. Entonces, vamos recordando contenidos que hemos visto este año. Lo inverso de esta potencia, de este elevado a 2, era la raíz, en este caso, raíz cuadrada, porque estoy hablando de un número elevado al cuadrado. Por lo tanto, para quitar esta potencia, voy a aplicar la raíz cuadrada. Y como estoy con una igualdad, para que se mantenga esta igualdad, este equilibrio, voy a aplicar la raíz cuadrada en ambos lados de la igualdad. Y me queda expresado así. La raíz cuadrada de este término elevado a 2, estos se van, la potencia se va con la raíz, por lo tanto me va a quedar solamente la altura, me va a quedar h, nada más. Por eso estoy aplicando raíz cuadrada, para poder dejar la h solita, sin la potencia. Y en el otro lado de la igualdad me quedó 54, pero me quedó dentro de la raíz. Entonces la raíz cuadrada de 54. Y la raíz cuadrada de 54 la pueden calcular usando su calculadora. En el fondo buscamos qué número multiplicado por sí mismo me da 54. Y no nos da un número natural, sino que nos da un número decimal. Por eso les recomiendo que usen la calculadora. Ponen el signo de la raíz cuadrada y el número, que sería 54. Obtenemos 7,348 y estábamos hablando todo el rato en este triángulo de centímetros. Por eso digo que la altura está en centímetros. Después de aplicar el teorema de Pitágoras, cateto cuadrado más cateto cuadrado igual hipotenusa al cuadrado, despejo esta ecuación, resuelvo y llego a la solución, que sería el valor de h, que era la altura. Por lo tanto, ahora sí conozco este valor, por lo tanto puedo aplicar la fórmula del área. Vamos entonces, voy a calcular el área del triángulo PQR. Reemplazo la fórmula del área. La base de este triángulo isósceles es 3 centímetros. La altura ya la conozco porque la calculé mediante el teorema de Pitágoras. Y esa multiplicación después se divide por 2. Resuelvo, no tengo problema que use la calculadora. El resultado sería 11,076.
Ojo ahí que no se les vaya ese 0 porque no es lo mismo que lo quiten. Ya es necesario que esté ahí ese 0. Ese resultado sería el área de este triángulo isósceles. ¿Por qué no fue tan simple de calcular el área con esta fórmula? Porque me faltaba la altura. Y entonces ahora que conocen el teorema de Pitágoras, podemos calcular ese dato que faltaba, que era la altura, que a su vez era uno de los catetos de este triángulo pequeñito. Súper importante. La fórmula la podemos memorizar. Cateto cuadrado más cateto cuadrado igual hipotenusa cuadrado. Y la podemos usar en diferentes problemas. Pero es necesario que ustedes se acostumbren a ver el triángulo en diferentes posiciones y a identificar cuáles son los catetos y cuál es la hipotenusa. La hipotenusa siempre va a estar opuesta al ángulo recto. No importa la posición que tenga el triángulo rectángulo. Fíjense que acá la hipotenusa está en esta posición, pero sigue estando opuesta al ángulo recto. Lo mismo aquí en el primer triángulo, la hipotenusa. Y en este caso tengo como el triángulo al revés. ¿Se fijan que el ángulo recto está arriba? Entonces el lado que está opuesto a este ángulo recto es la hipotenusa. Y los demás lados serían los catetos. La suma de los catetos al cuadrado debe ser igual al cuadrado de la hipotenusa. Ese es el teorema de Pitágoras. Súper importante mantener el orden, tratar de reforzar el tema de las ecuaciones porque se aplica el teorema de Pitágoras, pero en el fondo estamos resolviendo una ecuación. Si quedaron con dudas, me pueden escribir un mail o mandar un mensaje en Instagram. También van a encontrar más videos en YouTube, el canal Profe Isabel. Van a encontrar los videos de raíz cuadrada y los videos de ecuaciones. Además, si quieren ver las guías, las pruebas o los videos también, además de información actualizada, recuerden visitar la página web de la escuela y la plataforma Santillana Compartir.